Conversaciones de piel a piel es una producción de APAPSO Perú. A través de conversaciones amigables entre una médico especialista en dermatología y una persona afectada con enfermedad psoriásica, conocerás cómo abordar tus consultas médicas, te informarás sobre la enfermedad psoriásica y te convertirás en un paciente activo y empoderado. Te damos la bienvenida. Bienvenidos a Conversaciones de Piel a Piel. Yo soy Natalia Merino, médico dermatóloga, especialista en psoriasis. Y yo soy Karina Chávez, persona afectada con psoriasis desde hace 25 años y fundadora y directora de APAPSO Perú. En este episodio vamos a tocar el tema psoriasis y su relación con la salud mental, el cual creo que es un tópico muy importante. Y para tocar este importante tema, hemos invitado a María del Pilar Araníbar, más conocida como MAPI, por toda la comunidad de APAPSO. Ella es psicóloga y cofundadora de APAPSO Perú y nos está acompañando hoy para poder informarnos más sobre este tema tan importante que es sobre psoriasis y su relación con la salud mental. Bienvenida, MAPI. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema. Y hay algo que creo que es importante de tocar porque hemos recibido muchas experiencias de pacientes, y me incluyo también, que digamos todo este viaje empieza cuando al paciente le indican el diagnóstico de psoriasis o de artritis psoriásica, ¿no? Muchos lo ven como una sentencia, ¿no? Porque a veces han tenido experiencias no muy buenas de recibir la noticia, por ejemplo, que el médico le indique, pues bueno, tiene psoriasis y es una enfermedad que no tiene cura y es para toda la vida. Entonces, eso como que impacta, ¿no? Sin embargo, también hay otras experiencias en las que los pacientes han recibido esa noticia de una manera, pues, eh, digamos, con información real, pero con médicos, con profesionales de la salud que han podido tener empatía con el paciente, han podido explicarles que si bien no tiene cura, pues existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad y pues les han informado también sobre, digamos, los hábitos saludables que deben de empezar a tener si es que no los tenían antes. Y bueno, existen, digamos, que estas dos experiencias que hemos recibido. Y me incluyo también porque, claro, cuando yo recibí, de hecho yo no creía que tenía esta enfermedad, entonces fui a 2 dermatólogos más como para poder confirmar. Y uno de ellos, recuerdo muy claramente que me dijo, yo le dije, bueno, doctor, me han dicho, otro médico me ha dicho que tengo psoriasis y quisiera que por favor usted me vea, ¿no? Y yo fui con mi mamá porque era joven todavía. Y el médico ni siquiera me dijo que me sentara, o sea, yo estaba de pie y me dijo, eh, primero anda al psiquiatra y luego regresas. Cuando ya estés en consultas con el psiquiatra, regresas y vemos tratamiento. Y fue como que yo quedé un poco en shock, miré a mi mamá y las dos salimos del consultorio y por un buen tiempo no regresé al dermatólogo. Porque o sea, me sentí muy mal, me sentí muy mal, confundida, un poco en el limbo, ¿no? Entonces, cuéntanos, Mapi, según también tu perspectiva como psicóloga, em, ¿cómo afecta el diagnóstico de psoriasis a una persona? Claro. Bueno, ahí como lo cuentas, en este caso saliste más confundida de lo que entraste, pues no, porque llegaste por algo y saliste eh, con menos información, ¿no? Porque ni siquiera fuiste escuchada. Y eso es algo que pasa, lamentablemente, ¿no? Empecemos por tratar de que se trata de una enfermedad crónica, ¿no? Entonces es algo que te dicen que vas a tener toda la vida. Eso es un shock, ¿no? Para muchos pacientes, me atrevería a decir para la gran mayoría, es un shock, ¿no? Porque te dicen, es algo con lo que vas a vivir siempre y uno va, ¿no? Esperando que te vayan a decir, con esto te curas. Y no pasa así, ¿no? Eh, muchos lo ven como una carga eh, y saber que es algo que vas a tener siempre es muy choqueante, ¿no? Y no solo para el paciente, también lo es para la familia, y después ya hablaré del tema de la familia, pero definitivamente ocurren, bueno, se sienten muchas emociones, ¿no?
desde tristeza, ansiedad, preocupación, ¿no? Porque, es algo para toda la vida, entonces toda la vida voy a tener que ir al médico, voy a tener que gastar medicinas, consultas, el seguro, ¿no? Hasta incluso frustración, rabia, porque como dices, hay personas que lo toman como un castigo, porque a mí, ¿no? Rabia incluso, entre otros sentimientos, ¿no? Tristeza, que es algo muy común. eh, y hay que entender que son sentimientos comprensibles, ¿no? Y que van a variar mucho de una persona a otra. Como decías, hay personas que lo toman con una actitud de repente un poco más negativa y otros con una actitud un poco más positiva, ¿no? Ambos casos son comprensibles en un inicio, ¿no? El cómo se tomen después es algo que sí se debe trabajar porque de todas maneras va a influir en cómo se vaya a llevar la enfermedad a lo largo de la vida. Pero definitivamente es muy duro, ¿no? Porque es algo que vas a llevar siempre. eh, y no es fácil llevar una enfermedad crónica. En el caso de la psoriasis, además, es una enfermedad visible, ¿no? Y al ser visible, afecta mucho la autoestima también. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No es como otras enfermedades que de repente las tienes y no se ven. Y la psoriasis, al ser visible, también las personas te ven y te juzgan, ¿no? Hay casos de discriminación, te tratan mal, se reciben comentarios desagradables, lamentablemente, de muchas personas. Entonces, definitivamente hay un componente psicológico importante. Y por eso también es tan básico que el diagnóstico sea dado con mucha empatía, con mucha comprensión, incluso compasión, diría yo, ¿no? Cosa que no siempre pasa, ¿no? Como dices, tú fuiste por otra opinión porque además es difícil de aceptar, ¿no? No es psoriasis, debe ser otra cosa. Y ni siquiera te dejaron sentar, ¿no? Y de frente te mandaron al psiquiatra, cuando en verdad, ¿cómo sabes si necesitabas ir al psiquiatra? ¿No? De repente necesitabas una orientación psicológica, pero te pudieron explicar además por qué, ¿no? Y además pudieron preguntarte, ¿y por qué has venido? ¿Qué no te ha convencido? ¿No? Para escucharte un poco más, ¿no? Entonces, definitivamente, el diagnóstico afecta muchísimo y hay que entenderlo, pero también es importante ver cómo se toma, ¿no? El componente psicológico definitivamente es súper importante. Y Mapi, al ser la psoriasis una enfermedad con gran afectación a nivel psicológico, no solo por ser una enfermedad crónica, sino porque, como tú has comentado, es una enfermedad que se ve. ¿Tú cómo crees que los pacientes esperan recibir la noticia de este diagnóstico? No sé si nos puedas dar algún tip a los médicos para nosotros poder abordar de forma correcta y poder ser empáticos con nuestros pacientes al momento de dar un diagnóstico tan importante como este. Sí, y gracias por la pregunta. Justo creo que has dicho la palabra clave, ¿no? Empatía. Eh, yo sé que los médicos son empáticos, pero creo que los pacientes esperan más empatía, ¿no? Hay una gran limitante que es el tiempo. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque en el sistema de salud la gran mayoría de pacientes se atiende a través de un seguro, ya sea de salud, del SIS, ¿no? O un seguro particular. Sabemos que las consultas tienen un límite de tiempo, ¿no? Entonces, por más que el médico quiera, no va a poder tomarse mucho tiempo para explicar. Entonces hay que sacar el máximo provecho a los 20 minutos o 15 que se tenga, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por conversaciones que yo he tenido con pacientes, es que a veces quieren preguntar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, escucharon o les llegó el WhatsApp, la cadena de WhatsApp, o vieron en TikTok que existe un remedio que pueden usar y quieren ir a preguntarle al médico y tienen miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque si le preguntan al médico, el médico les va a decir, no, que por qué crees en estas cosas, y la respuesta que van a tener del médico no va a ser tan amigable, y esperarían de repente que, claro, esos remedios no son reales, ¿no? Más que una respuesta de no, estás mal, una guía, no una explicación. Mira, ¿sabes qué? Yo sé que te llegan esas cosas, pero hay que tener cuidado y explicarles por qué esos tratamientos, digamos, alternativos, que hay, uno escucha muchas cosas, ¿no? No van a funcionar y en verdad pueden terminar haciendo daño, ¿no? Una actitud más de escucha, de comprensión, ¿no? Entender por qué los pacientes buscan esas alternativas, por ejemplo, pues, ¿no? Hay que entender más que muchos se sienten juzgados, esa es la palabra, pues, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿no? Que los pacientes se sientan comprendidos por el médico al que va, ¿no? Que se sientan escuchados. Como bien digo, hay un tiempo limitado, ese es algo que sí es un obstáculo, digamos, ¿no? Pero es algo real que no se puede manejar, pero sí el tema de que se sientan escuchados, ¿no? Es muy importante, que no se sientan juzgados. Es cierto, ¿no? Y quizás, bueno, lo que normalmente trato de hacer es explicarle al paciente que si bien es una enfermedad crónica, pues va por brotes y que tenemos opciones de tratamiento. Yo siento que eso por lo menos les puede dar alguna esperanza, ¿no? De que no siempre van a estar con las lesiones como las tienen ahorita, ¿no? Claro, y también aclarar, ¿no? Por ejemplo, te doy este tratamiento, pero por si acaso, en una semana no es que vayas a estar bien, porque muchos pacientes también se desesperan. Ay, esa cremita no me funciona, ¿cuánto tiempo llevas usando? Las 2 semanas. Bueno, pero a veces los tratamientos no funcionan en 2 semanas, ¿no? Hay que estar algunos meses ahí con mucha paciencia. También, señalar los efectos secundarios que puede tener alguna medicina, ¿no? O sea, la información bien clara, ¿no? Clara, precisa, para que el paciente también sepa a qué atenerse, sepa qué esperar, que tengan las expectativas bastante, que estén bien informados, pues, ¿no? Para que después no sean grandes las decepciones y terminan dejando el tratamiento a veces por eso, ¿no? Porque se desesperan, todo. Entonces hay que darles la información bastante clara de lo bueno y de lo malo incluso, pues, ¿no? Pero que tengan un panorama completo de No, en qué escenario se encuentran, ¿no? sí. Pero más que nada es el tema, aparte de la información, la actitud, ¿no? Eso es lo que esperan los pacientes, en verdad. Que lo tienen en muchos médicos, debo decir, pero no siempre se da, pues, ¿no? Y luego de que una persona ha recibido este diagnóstico, o sea, de psoriasis o artritis psoriásica, digamos que cuáles son los retos más comunes que tienen las personas eh, que empiezan, digamos, su viaje, ¿no? Su viaje de vivencia con esta enfermedad crónica y estigmatizante. Uf, hay Hay muchísimos muchos. puntos. Sí. Pero me gusta mucho además cómo está planteada la pregunta, ¿no? Con la palabra retos, ¿no? Retos y no obstáculos es importante, ¿no? Porque Problemas, justo, ¿no? exacto, ¿no? Porque justo mencionabas hace un rato el tema de cómo la persona enfrenta la situación, ¿no? O sea, es importante la actitud que uno toma para manejar las diferentes situaciones que va a enfrentar la vida en general, ¿no? Y si bien hay situaciones que no podemos cambiar, como por ejemplo tener la enfermedad, ¿no? No vamos a cambiar tener psoriasis o no. Lo que sí podemos manejar es la decisión de cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación, ¿no? Y si bien no siempre vamos a tener la mejor actitud y positiva y no y vamos a decir, sí, yo puedo manejar, yo voy a poder, ¿no? Porque va a haber días malos, eso es comprensible, ¿no? Es importante apoyarnos en nuestras fortalezas, en nuestros recursos, ¿no? Y para eso es importante conocernos, explorar más sobre nosotros y contar con una buena red de apoyo, ¿no? Porque no siempre vamos a poder con todo, ¿no? Entonces, también creo que un reto importante es que hay mucha falta de información, ¿no? Tanto en los mismos pacientes como en el entorno y en general en la sociedad, ¿no? Muchos no saben cómo se ve la psoriasis, por ejemplo. No saben que la psoriasis no se contagia, que no es infecciosa, ¿no? O sea, si tú tocas a alguien con psoriasis, no te va a pasar nada, pues, ¿no? Y por eso, por esa falta de información, surgen lamentablemente muchos temas de discriminación, mucho bullying en el colegio, por ejemplo, ¿no? Y definitivamente esto afecta al paciente y merma su autoestima de una manera muy, muy fuerte, pues, ¿no? En general, vemos casos en los que la sociedad puede ser muy insensible, ¿no? Mucho más allá de la falta de información, ¿no? Entonces las reacciones de las personas a veces ves que pueden ser un poquito más mesuradas, pero no. Entonces es importante sensibilizar, no solo informar, sino también sensibilizar, ¿no? Y por eso también es importante ser empáticos, ¿no? Ser capaces de ponerse en el lugar de otro. Entonces, y esto va para quienes no tienen psoriasis o alguna enfermedad así, hay que preguntarnos, ¿a mí me gustaría que a mí me traten así? O a mí me gustaría que traten así a alguien a quien yo quiero.
preguntarnos eso antes de actuar. Pues no creo que es bastante importante. Y algo, por ejemplo, Mapi, es la estigmatización no solo ocurre en el colegio, ¿no? Hace poco un paciente que le acababa de dar hace un par de semanas el diagnóstico de psoriasis me dice, ¿y lo puedo decir en mi trabajo? Porque me preocupa qué piensen los de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí fue todo un tema, ver, el paciente estaba preocupado, que iba a pensar su jefe respecto a que él sí tenía psoriasis, tenía miedo que le empiecen a, no sé, que el jefe ya no quiera que siga trabajando con él. Y incluso en ese momento yo pensé como, o sea, puedes decirle porque no es nada malo, ¿no? Y no es ninguna enfermedad que te vaya a limitar la vida. Pero el paciente tenía temores, ¿no? Claro. Y que lamentablemente son justificados por la sociedad que no está muy bien informada sobre esto. Sí, lo ven como un limitante. O sea, lo primero que a mí se me viene a la mente es el que el jefe le vaya a decir, uy, pero tú trabajas de cara al público, pues no. Y yo pensaría, ¿y? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? Es como que a una persona con quemaduras visibles le digas, uy, no puedes trabajar con de cara al público. ¿Por qué? ¿No? Ahí viene el tema del estigma, ¿no? El que es bastante lamentable. Y como ejemplos, bueno, tengo muchos, pero por ejemplo, conozco algunos casos de personas que, claro, trabajan, como decías, al público, cajeros de bancos, en restaurantes como meseros. Conocía también el caso de una señora que ella estaba en la cocina y tenía las manos con psoriasis y ya no le renovaron su contrato porque los padres de familia se estaban quejando porque decían que era un tema de aseo. En el caso del restaurante, igual también no le renovaron su contrato y claro, el paciente, ¿cómo puede, o sea, imagínense, además de llevar la enfermedad, sentir ese tipo de discriminación es fuerte. Qué pena de verdad, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, no tienen el sustento porque es falta de higiene, ¿no? Es por una enfermedad y no es falta de higiene, ¿no? Eh, Qué pena, de verdad. Pero y te lo digo así porque en verdad me causa frustración. Y si a mí me causa frustración, yo no me imagino cómo se debe sentir esa señora, ¿no? O sea, si a mí me causa esto, ¿tú te imaginas cómo se debe sentir o cómo se debió sentir esa señora, la familia de esa señora y otras tantas personas que pasan por eso? Eh, Hay cuánta falta de empatía, cuánta falta de, no solo de empatía, sino yo digo también sentido común, ¿no? Ujú. Ahí apelaría al sentido común. Ya ni siquiera diría, amigos, seamos empáticos, sino criterio, ¿no? Eso Sí, va a afectar, o sea, eh, no, pues, ¿no? Entonces, claro, en un inicio lo podrías pensar, ¿no? Pero ¿qué deberíamos hacer después? Averiguar, preguntar, comprender, analizar, pues, ¿no? Como empresa, pues, ¿no? Lo digo porque también he trabajado en recursos humanos y eso ujú. se debería hacer, pues, ¿no? Claro, Entonces, y yo pienso que también los pacientes, al menos de los que he conocido ese tipo de historias, de experiencias, se sienten muy frustrados, pero no reclaman. O sea, claro, es como que tuvieran vergüenza de reclamar porque dicen, pero bueno, pues, o sea, sí, tiene razón, ¿no? Mis manos van a seguir siendo así y van a seguir pensando lo mismo, mejor busco otro trabajo o veo otra opción. que Y cuando no uno vive, reclaman. cuando uno vive tantas situaciones así, ¿no? Porque me imagino que esa no debe haber sido la primera experiencia que esa señora pasó. eh, de cierta manera te hacen sentir más chiquito, ¿no? Y sintiéndote más chiquito, es como si te quitaran el poder de defenderte, ¿no? Tu autoestima está por el piso y dices, no, pero ya para qué, ¿no? Es como tú mismo te quitas tus derechos, ¿no? Merman el autoestima, es eso, pues, ¿no? La sociedad hace eso en verdad, ¿no? Y por eso es importante que el paciente se empodere, que tenga una red de apoyo, ¿no? Que conozca a otras personas con el mismo diagnóstico o que pasen por temas similares. ¿Por qué? Porque eso lo va a fortalecer, ¿no? Tener una personas al lado que te digan, tú no estás mal, tú no tienes la culpa de esto, tú no vas a hacerle daño a nadie porque tus manos sean así. Eso ayuda mucho, ¿no?
si es necesario buscar apoyo psicológico, pues, ¿no? Una terapia que te ayude. Con el autoestima sí sería necesario, ¿no? Eso ayuda para que uno después pueda defenderse, ¿no? Eso es importante también. ¿Por qué es tan importante que el paciente pueda complementar su tratamiento médico con ese tipo de apoyo psicológico, por ejemplo, ¿no? O apoyo nutricional? Bueno, también hay apoyo nutricional, ¿no? Que siempre recomendamos desde APAPSO. Pero cuando decimos es importante que puedas conversar con alguien sobre cómo te sientes, eh, cómo estás conviviendo con la enfermedad, y como que muchos no le toman la importancia necesaria o algunos se sorprenden inclusive, ¿no? Y claro, además que el estrés afecta muchísimo, ¿no? Claro. Empeora, exacerba la enfermedad también. Y Sí. bueno, antes de que Mapi nos dé su respuesta, yo quería, recordando el ejemplo que nos diste al iniciar el podcast, Cari, que el dermatólogo te mandó al psiquiatra, en realidad, pues, la salud mental en un paciente con psoriasis es muy importante, ¿no? Y el estrés juega un rol vital, ¿no? Si yo tengo un paciente estresado, va a ser mucho más difícil de controlar que un paciente que no se encuentre estresado. Pero no es el único factor, ¿no? La psoriasis, quiero recordarles que es multifactorial. Juegan los genes un rol, juega el medio ambiente en el que se encuentra el paciente, juegan las infecciones, juega el estrés también, ¿no? Entonces, es un factor importante, pero no es el único factor, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Y bueno, Mapi, te dejo libre para que respondas la interrogante de Cari. Gracias. Bueno, ¿por qué es importante complementarlo con una atención psicológica? Porque, bueno, hay que entender que la persona, nosotros somos un todo, pues no solo somos el cuerpo, ¿no? El tema de salud no se refiere solo a salud física, sino también a salud mental, ¿no? Si buscamos qué es salud, ¿no? Según la OMS, es eso, ¿no? Es un bienestar total, ¿no? Pero es algo que, como bien dices, se deja de lado, ¿no? Mucho tiempo se ha dejado de lado. Salud mental ha sido un tema tabú y me atrevo a decir que hasta cierto punto sigue siéndolo porque, como dices, nosotros siempre desde APAPSO recomendamos una atención interdisciplinaria, dermatólogos, reumatólogos, nutricionistas, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, todo lo que sea necesario, pero muchos dicen, sí, voy a ir, ¿fuiste? No, ¿para qué? No, el psicólogo, no, porque todavía la gente dice, ¿el psicólogo para qué? Si yo estoy bien, si esto es para locos, si no, este, los psicólogos no son para locos. Yo voy al psicólogo también, a la psicóloga, bueno, ¿no? No tiene nada de malo buscar ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Si me duele la cabeza, voy al médico, si me duele la barriga, voy al médico, entonces si yo tengo algún tema emocional, puedo ir al médico. Si tengo alguna duda existencial, también, perdón, el psicólogo, voy al psicólogo, pues, ¿no? Entonces es importante buscar ayuda cuando se necesita. No tiene nada de malo, ¿no? Vivir con una enfermedad crónica nos va a afectar, ¿no? Eso es normal. Hay que empezar por eso. Es normal que nos traiga sentimientos de ansiedad, de tristeza, incluso de depresión, ¿no? Y hay que entender que eso es lo esperable, no hay que sentir vergüenza por eso, ¿no? Eso es, más bien, sería raro que estemos felices, pues, ¿no? Es normal que sintamos esas cosas, ¿no? Es importante por eso identificar esas emociones. Y si sentimos que ya nos rebasan, ¿no? Ese es el momento de buscar la consulta con un profesional de salud mental, ¿no? Igual que lo hemos hecho cuando empezaron los síntomas de psoriasis y no sabíamos que era psoriasis, ¿no? Pero ya vimos que nuestra piel ya nos picaba mucho, que salían esas plaquitas y no sabíamos qué eran y dijimos, no, hay que ir al médico, pues no. Lo mismo con la salud mental, ¿no? Porque al final se trata de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces hay que buscar el bienestar tanto físico como mental, ¿no? Tampoco sirve, si yo tengo psoriasis, ir solo al psicólogo y no voy a ir al dermatólogo. Lo mismo sería si tengo psoriasis y veo que eso me está afectando ya también de manera emocional, ir solo al dermatólogo y no voy a ir al psicólogo, pues, ¿no? Y de la misma manera, como dice Natalia, hay que entender que es algo multifactorial, ¿no? No se trata de cuidarme por completo, mi alimentación, el tema emocional, ¿no? La piel, entre muchas otras cosas. Algo que también he notado es que últimamente
veo que más familias de personas que están afectadas con psoriasis nos escriben, sobre todo mujeres, Sí, o la pareja de, o la mamá de, o la hija de, o la nieta de. hermano. Sí, generalmente la mayoría, podría decir que un 80% que nos escriben para poder orientar a su familiar que tiene psoriasis son mujeres. Ujú, Em, y de hecho sí siento que están muy interesados en conocer más sobre la enfermedad para poder acompañarlos, ujú. para poder ayudarlos, para poder ser su soporte. Y eso me parece algo genial. O sea, que la familia se involucre. Claro, de repente no tiene la enfermedad, pero sí también ve a su familiar pues triste, impotente, frustrado por a veces cuando tiene la enfermedad exacerbada. Entonces, saber también cómo poder acompañarlo, yo creo que es un gran paso. El primer paso importantísimo es conocer, informarse. Claro. Sí. El tema de la familia, de los seres cercanos, porque creo que eso lo hemos visto desde el día uno que hicimos nuestro primer encuentro en el 2015 y Ujú, esperábamos pacientes y ¡pum! Llegaron por ahí algunos familiares, ¿no? ujú. Y fue bonito, ¿no? Como dices, la mayoría son mujeres. Bueno, en nuestra sociedad el rol de cuidadores lo tienen las mujeres, ¿no? Y por eso es tan común que quienes nos buscan sean las hermanas, las hijas. Recuerdo que en algunas Ujú. actividades era la hija, papá, ya vas, y lo llevaba, pues, ¿no? Hermanas, ¿no? Eh, Definitivamente la familia, y aquí me extiendo no solo familia, sino también cercanos, porque hemos visto también que van amigos, ¿no? Parejas, Enamorados. exacto, ¿no? Tienen un rol súper importante, ¿no? Porque eh, la enfermedad afecta al paciente, pero también de una manera indirecta toca a la familia, ¿no? Sobre todo tratándose de una enfermedad crónica que va a estar ahí siempre, ¿no? No solo en el tema, digamos, económico, de las consultas, de las medicinas y todo eso, sino que como tiene un componente psicológico importante, va a haber momentos en que el paciente va a estar mal, ¿no? Y si yo tengo a mi familiar, a quien quiero, a quien amo, que me importa, y lo veo mal, a mí también me va a afectar, ¿no? Va a haber momentos en que le va a pasar mal. Hay personas que lo expresan a través de tristeza, hay personas que lo expresan a través de rabia y de frustración. Eso afecta a las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces también afecta a la familia, ¿no? Es como que, y acá quiero hacer una aclaración, porque a veces me lo han dicho algunos pacientes, no porque yo tenga el diagnóstico y afecte a mi familia, yo debo sentir culpa, ¿no? Porque a veces me dicen por mi culpa mi familia está mal, ¿no? No hay que sentir culpa porque en verdad a cualquiera le puede tocar, ¿no? Y si le tocara a tu familiar, tú harías lo mismo por esa persona, ¿no? En verdad a cualquiera le puede tocar. O por ejemplo, padres o madres que tienen psoriasis y luego sus hijos desarrollan durante alguna etapa de su niñez y también se sienten súper culpables. Es más, muchos, conozco también muchas experiencias de que tienen miedo de tener hijos porque no quieren que sus hijos también tengan la enfermedad. Sí, ¿no? Hay un componente, hay un mayor riesgo, pues, ¿no? Entendemos. Ahorita no tengo los porcentajes. Natalia los tiene en la mano. Si tienes solo un papá, tienes 10% de Ajá, posibilidades más que el resto de la sociedad. Y si tienes las dos líneas afectadas, tanto la materna como la paterna, si tienes el 50% más de posibilidades que el resto de tener psoriasis. ahí yo, bueno, ahí vemos que si son ambos papás, las posibilidades crecen bastante, pues, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué yo no hablo de culpa? Porque yo hablaría de culpa si tú haces algo a propósito, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que te pase esto, pum, toma, ¿no? O intención. Exacto. Con intención. Definitivamente el tener una enfermedad no es algo que yo haga, es algo que me pasa, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, no, aquí no estamos hablando de culpas, es algo que te está pasando y va a afectar a tu familia y no porque tú quieras, sino porque es algo que tocó, ¿no? La vida es así a veces, ¿no? Entonces, hablar de culpas en verdad y tampoco ayuda, ¿no?
más que ayudar, empeora las cosas, ¿no? Y la familia, como les digo, si le tocara a tu mamá, ¿tú quisieras que tu mamá sintiera culpa? No, porque en verdad ella no está haciendo nada, no me está haciendo nada malo, ella no quiere hacerme nada malo, es lo mismo, ¿no? Hay que entender eso. Y claro, siempre hay, como dices, el temor de tener hijitos, ahí hay que ver el tema de probabilidades. Pues no es difícil, pero igual la gente que tiene psoriasis puede hacer su vida. Tenemos tantos casos de personas con psoriasis que tienen a sus pequeños, bueno, ya no tan pequeños, hasta abuelos son, ¿no? Y pueden hacer su vida bien, ¿no? Con la enfermedad y todo, pero muy bien, ¿no? Tienen familia, están contentos, entonces sí se puede vivir con psoriasis, ¿no? La psoriasis, si bien es un reto, como lo has dicho, no es un impedimento para poder tener calidad de vida, ¿no? Que es lo que se busca. Quería compartir que recuerdo que una vez una doctora me dijo, sí, pues ustedes los psoriásicos. Ya me quedé como que, qué fuerte. Dije, Una etiqueta. y por eso, exacto, fue como una etiqueta, Sí, ¿no? Pero fue, yo me claro. sentí como que yo dije, no, una persona que tiene psoriasis. Pero no sé, lo sentí como que Chuchu. muy sentencia, no sé cómo decirlo. Exacto. Sí, Claro, como una sí, sentencia lo dicen. O sea, claro, exacto. tú eres Me más sentí que marcada, así como que... esto. Como las vaquitas que las marcan así con hierro caliente, Claro, ¿no? tal cual. Pero tú eres más que eso, pues no. O sea, una persona con psoriasis no, o sea, la psoriasis no es su vida, ¿no? Sí, vive toda la vida con psoriasis, pero es así como vivir, no sé, con un pelo ondulado ya, ¿no? Ujú. No es toda tu vida, ¿no? Tú eres Karina, ¿no? Tú no eres Karina Psoriasis, tú eres Karina Chávez, ¿no? La psoriasis sí va a ser una parte muy importante de tu vida, pero no es toda tu vida, ¿no? Entonces, claro, a veces no tenemos la intención de muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado en cómo las decimos, Sí, ¿no? yo estoy segura que no lo hizo con mala intención, pero sí Claro. me sentí como que atacada. ¿No? Es súper importante. Y otra cosa que quería mencionar sobre el tema de familia, entorno, es muy importante también que la familia, que el entorno pueda validar las emociones del paciente, ¿no? Porque también muchos casos venían y me decían que mi familia no me cree, o no, me dicen que por qué me pongo así, que ya me va a pasar. Y no se trata de eso, no hay que entender que yo no lo estoy viviendo, entonces yo no sé exactamente cómo le está pasando a mi familiar, ¿no? De repente mi esposa tiene psoriasis y la encuentro llorando y en vez de decirle, ah, ya vas a empezar otra vez, ¿no? Puedo decirle, lamento mucho que estés así, lo siento, ¿qué puedo hacer por ti? O simplemente a veces es solo acompañar, ¿no? Se trata solo de acompañar, de abrazar, si es que se puede abrazar, porque a veces vienen esposos y me dicen, pero no le puedo abrazar porque le duele, no te preocupes, acompáñela, ¿no? Acompáñela con tus palabras, o con solo tu presencia, en verdad, ¿no? Es importante validar las emociones de la persona que le está pasando mal, ¿no? Porque cuando sueltan frases como, ay, empiezas con el drama, no exageres, esas frases duelen, ¿no? Duelen mucho y causan heridas más grandes a veces que las que causan la misma enfermedad, porque son heridas que quedan adentro, ¿no? Y que quedan doliendo mucho más. Entonces es importante validar lo que siente la otra persona, ¿no? Y Mavi, podríamos decir entonces que cuando uno recibe el diagnóstico de la enfermedad, vive un proceso de duelo. Es un tipo de duelo. Sí, es un tipo de duelo, ¿no? Un duelo a la salud, no total, ¿no? Porque igual no es algo así como otros diagnósticos más fuertes, ¿no? Eh, pero sí es una especie de duelo, pues no, porque es algo con lo que vas a tener que vivir toda la vida, vas a tener que seguir un tratamiento, vas a tener que ir a las consultas. Sí, es un tipo de duelo, entonces por eso es normal que, sobre todo al inicio, en la afectación psicológica sea mucho más fuerte, que estés en esa especie de shock, pues, ¿no? Y de negación, Negación. ¿no? Claro. Exacto, y ahí es cuando vamos, ay, no, yo no tengo eso, me voy a otro dermatólogo, estás mal, no, se equivocado, doctor, no. Y es cuando más necesitas más soporte y no que te mandan al psiquiatra de frente. Y Mapi, no sé tú qué opinas. Por ejemplo, a mí me pasa que tengo pacientes que tienen Ujú. una psoriasis muy severa,
O sea, que objetivamente es una psoriasis severa, con gran afectación, con gran extensión de la superficie corporal, ¿no? Pero tienen la escala de calidad de vida bajísima, o sea, como que estarían fresh, ¿no? Incluso algunos pacientes en esta situación ni siquiera quieren recibir tratamiento porque ya están como resignados. Entonces, no sé cuál es tu visión como psicóloga de este tipo de pacientes. Sinceramente, pues yo les insisto mucho en recibir tratamiento porque asumo que algunos dicen, ya me acostumbré, doctora, pero no se trata de acostumbrarte, ¿no? O sea, se trata de estar bien en realidad todavía si tienes opciones de tratamiento. O sea, ellos tienen tipo una desesperanza aprendida, más o menos. Ya no esperan mucho más, pero su calidad de vida, ¿cómo es esa parte? No entendí. O sea, que tú les des encuestas de calidad de vida y están como que muy bien, como que no les duele, no les pica, no les afecta. Por un lado, yo creo que está bien, ¿no? Porque saben llevar su enfermedad, pero por otro lado están como resignados, ¿no? Que yo creo que tampoco no se trata de estar resignados si te están ofreciendo opciones de tratamiento, ¿no? Mm, Habría que tener algunas conversaciones con ellos, ¿no? Porque no sé qué tanto esas respuestas sean totalmente reales o simplemente las respondan como para que no les pregunten más, ¿no? Me parecería raro, ¿no? Pero como dices, están resignados, ¿no? Y el tema de resignación también pasa como para que ya no me pregunten más, ¿no? ¿Ya para qué? ¿No? Esa frase, ¿no? ¿Ya para qué? ¿No? Es porque en el fondo pueden estar muy deprimidos, ¿no? Ya no quieren recibir ayuda, porque muchas veces las personas que están muy deprimidas ya están tan desesperanzados, por eso mencionaba lo de la desesperanza aprendida, que ya no buscan ningún tipo de ayuda y si se les ofrece la ayuda, casi huyen de ella, ¿no? Se Por eso me llama, rinden. exacto, ¿no? Me llama mucho la atención que digan que su calidad de vida está, y no les duele, ¿no? No hay coherencia ahí. Sí. Extraño, ¿no? Y a veces pasa y eso me llama la atención. Sí, Porque siento que son pacientes que necesitan más apoyo, ¿no? Tanto de sí. mi parte como de la parte de los que Puede se ser un esperan, ¿no? tipo, puede ser un tipo de defensa también. Claro, eso es cierto. Una muralla. Ujú. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, Mapi, ¿te gustaría dar algún consejo a las personas que nos están escuchando, sean personas afectadas con psoriasis o sean familiares o amigos, eh, para poder cuidar también nuestra salud mental? Consejos. A ver. eh, Sean amables con ustedes mismos, no se juzguen tantos. Yo encuentro muchas personas que son muy duras consigo mismas, ¿no? Y les pregunto por qué, ¿no? Y al final, entre conversaciones y conversaciones, terminamos diciendo, en verdad no tenía que ser tan duro conmigo, ¿no? Vivir con una enfermedad crónica a veces parece algo interminable, ¿no? Como que, ay, no, toda la vida voy a estar así, ¿no? Y a veces te dan el diagnóstico joven, ¿no? A los 20 y pocos años, ¿no? Y dices, pucha, toda la vida voy a estar así. Y por eso hay una frase que a mí en particular me ayuda mucho y que es un día a la vez, ¿no? Y a veces ese día, cuando el día es muy duro, lo divido en horas y hasta en minutos, ¿no? Entonces, si bien es importante tomar en cuenta el pasado y podemos hacer planes para el futuro, es importante que nos enfoquemos en el ahora, ¿no? En vivir hoy. Entonces, si a mí me dicen que tengo psoriasis y voy a estar pensando que la voy a tener toda la vida, eso me puede causar mucha ansiedad, ¿no? Me voy a estar pensando, ay, no, voy a tener examen, me va a dar un brote y voy a tener un brote porque voy a estar con la ansiedad, no de estar pensándola nada más, ¿no? Entonces enfoquémonos en el hoy, ¿no? Hay que ser agradecidos con lo que tenemos en vez de enfocarnos en quejarnos de lo que no tenemos, porque si no así podríamos vivir toda la vida, en verdad, ¿no? Es importante buscar grupos de pacientes, grupos de apoyo, ¿no? Porque de repente pasa mucho que en la familia somos los únicos con el diagnóstico. Y si bien la familia puede apoyarnos, no es lo mismo que que conozcas a otra persona con tu mismo diagnóstico. No, eso nos lo han dicho muchos pacientes en la asociación, ¿no? Sentirnos acompañados es muy importante, ¿no? Eh, en la asociación, incluso en varias asociaciones, terminan llamándose hermanos, pues, ¿no? Y si sentimos que nuestras emociones nos rebasan, que no podemos controlarlas, no hay que sentirnos anormales, como a veces me han dicho, ¿no?
Eso le puede pasar a cualquier persona, hay que entenderlo, hay que comprendernos, ¿no? Y hay que buscar ayuda con un profesional de salud mental, ¿no? Hay que acordarnos que cuidarnos también es un acto de amor propio, entonces no hay que tener ninguna vergüenza por buscar ayuda. Cuando sea necesario, pues hay que buscar ayuda con un profesional de salud mental. Es lo mejor que podemos hacer con nosotros, ¿no? Es una parte de cuidarse. Perfecto, muchas gracias, Mapi. Bueno, ya para acabar, agradecemos a Natalia, agradecemos a Mapi por estar compartiendo toda esta información valiosa con todas las personas que nos escuchan. No se olviden que ingresando a la web de APAPSO Perú, que es www.psoriasis.org.pe, pueden descargar las guías, que son herramientas útiles para que como paciente puedan tenerlas en cuenta antes y después de visitar a su médico. Quiero recordarles que estas guías son unas herramientas para que sus consultas sean provechosas y puedan resolver la mayoría de sus dudas. Bueno, nos despedimos. No se olviden que es importante convertirse en un paciente activo y empoderado, como comentaba Mapi, sobre nuestra salud y también sacarle el provecho a la consulta médica. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias. Gracias.